noches. Se empieza a ver. Fíjate vos si puede ver. Hola, buenas noches hermanos. A ver que alguien me diga si es que se ve algo. No. A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien o no? Hay alguien que me diga si se escucha. Yo ya estamos en el tiempo para comenzar. Así que si es que están por ahí, comenzamos. Te voy a saludar, voy a hacer un comentario. A ver. Hola, buenas. Espero que haya alguien conectado. Así arrancamos con el mensaje del día de hoy. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un ratito para dar comienzo. Gracias Nico, gracias. Es que el otro día el micrófono estaba bajo, así que bueno, por eso es que ahora pregunto. Vamos a esperar un ratito a ver cuántos nos van conectando y así ya comenzamos. Hola Cintia, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Juancito Díaz. Ah, la verdad que casa herrero, cuchillo de palo, el otro día no funcionaba la cámara, ahora ya la puse a punto temprano, así que tiene que andar todo bien. Si no, hola Silvina, saluda a tu familia, saluda a tu mamá, a Luquitas, hace mucho que no los veo, que no sé nada de ellos. Con tu mamá sí estuve chateando, pero con Lucas no, así que mandarle un abrazo grande Silvina. Bueno, vamos a comenzar en un par de minutitos más, ya arrancamos. Mientras vayan buscando en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 13, vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ya arrancamos, y 35 arranqué, así ya ponemos un horario. Vamos a arrancar orando, ¿no? Obviamente, por supuesto. Ahí está David. Hola David, ¿cómo estás? Hola Noemí, ¿cómo estás? Buenas noches. A pesar de que vivimos tan cerca de David, no lo veo hace un montón. A Noemí sí la veo porque viene para acá, para casa, en otras con mi señora. Así que bueno, a ver, ya son 34, quedan un par de segundos. Vamos a hacer la introducción y después vamos a orar. Siempre tengo esa costumbre de leer un poquito y después oramos. A ver, para que no haya tanto silencio, vamos a contar algo. Bueno, saben ustedes que falleció mi papá, muchos de ustedes dieron mis condolencias y les agradezco. Sé que estuvieron orando, tiempo difícil para la familia, pero, pero bueno, yo, yo sé que mi papá está con el Señor, así que un poquito, sí, se extraña la ausencia física, pero estoy contento y estoy gozoso de que él haya aceptado al Señor y que bueno, haya partido sin miedo, porque ya al último ya no tenía miedo, ya dijo que le había pedido a Dios que lo lleve, así que por ese lado estoy tranquilo. Así que bueno, vamos a orar hermano. Vamos a leer un poquito, vamos a comenzar leyendo y después ya oramos. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a nombrarlos, ¿no? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por poder compartir este momento junto a los hermanos. Sabemos de que tú tienes un mensaje preparado, que hay corazones dispuestos a recibir tu palabra y solamente tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades. Conforme a estas, seguramente tú vas a hablar y nos vas a estar guiando. Te pido, Padre, que seas tú quien está hablando a través de mí. Te doy las gracias por permitirme servirte. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de los hogares en donde están mis hermanos escuchando. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, habíamos leído, comenzado leyendo desde el versículo 1 al versículo 3, y había muchas cosas a tener en cuenta. Primero, que tanto Bernabé como Saulo estaban en la iglesia, estaban sirviendo al Señor en Antioquía y que tenían allí establecido una actividad. Eran profetas, eran maestros y estaban sirviendo al Señor. Dice el versículo 2, comienza diciendo: ministrando estos al Señor y ayunando. Pues yo busqué lo que significaba esto, ministrar o ministrando, y dice que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ministrar es servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Otro significado de ministrar en el diccionario es dar, suministrar a alguien algo, ministrar dinero, especies. Ministrar también es administrar. Podríamos decir administrar la gracia de Dios. Lo primero a tener en cuenta es que estos profetas, estos siervos del Señor, se encontraban trabajando en el lugar en donde estaban. Se encontraban sirviendo a Dios en donde ellos estaban, donde el Espíritu había dispuesto que estén. El versículo 3 dice: habiendo ayunado y orado. Fíjense que el ayunar era una práctica judía de ese tiempo. Hoy no es tan común, pero hay personas que aún lo hacen, y que servía para tener o para prepararse para una comunión o una oración más efectiva hacia Dios. Decían que después de ayunar y orar, partieron a hacer lo ordenado por el Espíritu Santo. Cuando yo leía me imaginaba las veces que tratamos de preparar un viaje, ya sea para el trabajo o un viaje de vacaciones. Siempre lo primero que hacemos es preguntarnos a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, cuánto dinero necesitamos, qué cosas necesitamos para tener un buen viaje. Y cuando nos preparamos, si no tenemos esas cosas no salimos. Si muchas veces acá en casa, cuando hay que ir a algún lugar, yo siempre digo lo mismo: al subir al auto digo, bueno, díganme a dónde vamos a ir exactamente, porque no quiero dar vueltas. No me gusta dar vueltas, el tránsito es terrible y no voy a salir si es que no sé exactamente a dónde voy a ir. Acá los profetas nos están enseñando algo: total dependencia a Dios, pero completamente. La palabra no especifica que el Espíritu le haya ordenado: a este punto vas a ir, este es el pasaporte que vas a utilizar, este es el medio por el cual te vas a mover, estos son los alimentos con que vas a pasar tus días. No, simplemente el Espíritu le dice que apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y eso es todo. Total dependencia, completamente confiados en el Señor. Y ellos establecen un orden. El versículo 4 establece un orden para nosotros.
Dice, después de haber ayunado y orado. La oración para empezar el día, para empezar a moverse, para empezar a caminar, para empezar a hacer cualquier actividad, hay que orar. Acá la palabra del Señor nos está guiando. En cada uno de los versículos nos está mostrando algo. Y muy especial es este versículo. Después de ayunar y orar, ¿qué hicieron? Partieron. Obediencia, dependencia, obediencia. Vamos a partir a hacer lo que el Espíritu nos demanda, lo que Dios quiere que hagamos para Él. Vamos a ponernos en oración. ¿Para qué? Para tener sabiduría y servirle a Dios como Él quiere, bajo su voluntad, bajo su guía, siempre dependiendo del Señor. Dice los siguientes versículos que ellos caminaron y navegaron, porque para ir a donde el Espíritu lo había enviado, dice que primero se fueron o bajaron, dice entonces enviados por el Espíritu Santo, bajaron, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces ellos tuvieron que caminar y navegar. Ellos ni siquiera sé si llevaban abrigo o no, seguramente algo de equipaje deben haber llevado, pero la Biblia no nos marca eso, así que nuestra opinión o lo que creamos nosotros no tiene mucha validez. Pero sí el saber de que había una completa dependencia del Espíritu. Y la actividad de ellos por un tiempo fue caminar y navegar. Yo más o menos calculando la distancia que lo hicieron fueron unos 500 kilómetros, un poquito menos, un poco menos. La verdad que es una tarea difícil, ¿no? Es una tarea difícil, pero es una tarea linda, ser encomendados por Dios. Y ese es lo primero que quiero que recordemos siempre, o sea, o al paso de este estudio que nos debe marcar, que cuando el Señor nos encomienda, el Señor va a proveer para nuestras necesidades. No solamente las materiales, no solamente las económicas, sino también las espirituales. ¿Por qué? Porque mientras ellos iban caminando, mientras ellos iban navegando, dice que iban predicando la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿En qué lugares? Y los lugares seguramente eran marcados por el Espíritu, pero acá dice que era una sinagoga de los judíos. Después de andar un tiempo, se encontraron con Bar Jesús, con Elimás. En el versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Fíjense que si la palabra del Señor nos remarca estos aspectos de Elimás, es porque es para tenerlo en cuenta. Era un falso profeta. Si era un mago es porque practicaba la magia, y eso es contrario a Dios. Era judío, eso nos llama la atención, y estaba al lado o al servicio del procónsul. El procónsul era Sergio Paulo, y también de él da unas características. En el versículo 7 encontramos las características de quién era Sergio Paulo. Era un varón prudente. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, ¿qué significa ser un varón prudente? Era alguien que era inteligente. Pero fíjense que en esta inteligencia tenía a su lado a alguien que no era tan prudente. Era alguien que iba contrario a los deseos de Dios. Elimás era y fue llamado por Pablo como hijo del diablo. Y acá es donde yo quería centrar el mensaje. Acá es donde a mí, después de meditar mucho en la palabra del Señor, creo que el Señor me marcó esta parte. Yo quería hacer un paralelismo con nuestras vidas. Cada uno de nosotros, en nuestra vida, cada uno de nosotros llamados cristianos, hijos de Dios, seguramente hay un Bar Jesús, seguramente hay un Elimás, hay una mala influencia.
También a Sergio Paulo se materializó como una persona. Quizás en nuestras vidas no sea una persona, quizás sea una actividad, quizás sea, eh, se me imagina la televisión. El mundo nos presenta mucho él y más en nuestras vidas. Pero a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que este se ha presentado en diferentes formas, diferentes aspectos, en diferentes maneras, la finalidad, siempre el objetivo de este Elimás es el mismo. ¿Cuál es? Apartarnos de la fe. La verdad que cuesta, pero yo creo que hoy en día, a pesar de que estamos encerrados, a pesar de que muchos de nosotros llevamos una vida cristiana, eh, tenemos estas cosas en nuestra vida. Hay influencias externas que nos llevan a apartarnos de nuestra fe. Y yo me hacía un par de preguntas, en realidad me hice cuatro preguntas me hice. Primero, ¿hay deseo en tu vida de escuchar la palabra de Dios? Y, y solamente, y cada uno en la intimidad de su hogar y en la intimidad de su corazón va a poder responder esto. Porque si a nosotros nos preguntan delante, en la iglesia nos hubiesen preguntado, si yo hubiese estado parado en el atril y les preguntara a ustedes, ¿tienen deseo de escuchar la palabra de Dios? Y todos hubiesen dicho, sí, 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 lo deseamos. Pero hoy mi señora me remarcaba y me decía, quizás hay alguno que diga que no, por una X situación que esté viviendo, se encuentra algo apartado, frío, entonces no tenga deseo de escuchar la palabra de Dios. Porque eso pasa, es, pasa y que no nos sorprenda. Debemos estar preparados para esto. En este caso, en el pasaje que nos toca leer, Sergio Paulo, este varón prudente, tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 7 que este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense que acá hay dos verbos muy puntuales y son los verbos que realmente marcan la sensación o marcan cómo estaba este procónsul. Dice llamando. El llamar es una acción propia de nosotros, sale de nosotros mismos. Es el deber de acercarnos a oír. Muchas veces nosotros no accionamos, dejamos que esta influencia externa, llamada Elimás, gane la pulseada esa y evitamos invitar o llamar o acercarnos a la verdad. Solo Dios conoce las necesidades de oír que tenemos, porque en diferentes momentos de nuestra vida vamos a tener o mayor necesidad o menor necesidad. Eso es lo que pensamos todos. Sin embargo, tenemos que ponernos de acuerdo en que oír la palabra de Dios siempre tiene que tener la misma sintonía, siempre tiene que tener la misma intensidad, siempre debemos estar deseosos de escuchar la palabra, porque nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario que cada vez que tengamos la necesidad de recurrir a la palabra de Dios, no sea por un hecho puntual, sino que tiene que ser nuestro diario vivir, para poder tener una comunión, para poder tener una relación estable con nuestro Señor. En este caso, en el pasaje que estamos leyendo, Sergio Paulo tenía esa necesidad. Dice que él deseaba. ¿Y desde dónde nacen los deseos? De lo profundo del corazón. Seguramente los más allegados a él y su consejero, Elimás, no sabían de esa necesidad que él tenía. Pero ¿saben qué? Dios conocía la necesidad de este procónsul. Es por ello que envió a Bernabé y a Saulo a suplir esa necesidad. Porque si leemos todo el pasaje, hicieron casi 500 kilómetros navegando y caminando solo para encontrarse con el procónsul Sergio Paulo y para predicarle a algunas personas en el camino,
Pero el objetivo, según lo que marca el pasaje, era que Sergio Paulo, el procónsul, se convirtiera, creyera en Dios. Entonces, fíjense que Dios envía para esta tarea a Bernabé y a Saulo. Ahora, Elímas se pone en el medio. Él no quiere que... Él quiere apartarlo de la fe a Sergio Paulo. Él no quiere que escuche lo que tienen para decirle acerca de la verdad. Él quiere que el procónsul siga viviendo de la mentira, siga viviendo de ese consejo engañoso, esa vida llena de engaños y de mentiras en la cual lo había metido este personaje, este mago, este falso profeta. Ahora yo me preguntaba, siempre hay deseo en nuestros corazones de escuchar la palabra, ¿sí? Ahora, eso tiene que ser diariamente. Yo me ponía en la posición de Sergio Paulo, del procónsul. ¿Qué tipo de persona era? Políticamente era exitoso. ¿Por qué? Porque ser procónsul en una ciudad romana indicaba que el siguiente paso era que el Senado te nombrara gobernador de la región. O sea que políticamente tenía una posición bárbara. Tenía, digamos, éxito. Obviamente exitoso en cuanto a los hombres. Socialmente era conocido, todo el mundo lo saludaba o todo el mundo lo respetaba, ya sea por miedo o por necesidad de algo, pero todo el mundo lo conocía. Pero ¿saben qué? Estoy seguro, pero segurísimo que él estaba vacío o que sentía una necesidad de insatisfacción, una sensación de insatisfacción en su vida. Él decidió buscar a Dios y fue lo mejor que pudo hacer en su vida. Yo creo que esto pasó una vez en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros que conocemos a Dios, esto ya pasó. Algún día fuimos nosotros como Sergio Pablo. Algún día tuvimos una necesidad y no sabíamos cómo llenar ese vacío. Y llegó Dios a completarnos, a darnos gozo. Ahora, ya sabemos y estamos seguros y reconocemos la posición de Sergio Pablo. Sabemos la necesidad que él tuvo y sabemos de que Dios actuó acorde a esa necesidad. Él proveyó para la necesidad de este procónsul. La segunda pregunta que yo me hice es, ¿somos capaces de reconocer a los Elimás que tenemos en nuestra vida y que están afectando nuestra relación con Dios? ¿O que no están permitiendo que nos acerquemos a Dios? La Biblia es clarita cuando dice que Elimás procuraba apartar de la fe al procónsul, procuraba alejarlo. Pero en el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Si yo me pregunto, ¿soy capaz de identificar a ese Elimás? ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué lo tengo que identificar? ¿Por qué yo debería ser capaz de identificarlo para que Dios lo saque de mi vida? La palabra nos da las características de que por qué es dañino, por qué es malo que este Elimás esté en nuestra vida. Dice que estaba lleno de mentira. ¿Y quién es el hijo de mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Es el diablo. Una persona que trae mentiras a nuestra vida nos enseña a mentir, nos enseña a engañar. Muchas veces tenemos amigos que practican esta mentira y practican el engaño. Y nosotros pensamos que vamos a quedar, él es el mentiroso, yo me mantengo al margen. Pero no sabemos cómo puede afectar el proceder de esta persona en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Por eso es que debemos ser como Saulo, llenos del Espíritu Santo,
fijando, identificando, mirando y reconociendo sobre todas las cosas a estos Elimás, a estos malos consejeros, a esta mala influencia en nuestra vida. Lo llama inmediatamente hijo del diablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que al ser mentiroso, al ser engañador, era hijo del diablo. Si nosotros leemos Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos contra quién estamos luchando. Es obra del diablo. Lo llama enemigo de justicia. Y ser un enemigo de justicia, y directamente lo estaba identificando como algo contrario a Dios. Muchas veces no tenemos en cuenta la justicia de Dios. Dios es justo y es un atributo de Dios. Pablo le dice, ¿hasta cuándo no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Le está indicando que persiste en el pecado, que no cambia jamás. Y es algo que nosotros no queremos para nuestras vidas. Nosotros queremos alejarnos del pecado, debemos alejarnos del pecado. El Señor Jesucristo venció al demonio, librándonos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué entonces debemos persistir en el pecado? Esta segunda pregunta me lleva a decir que debemos ser capaces cada uno de nosotros de identificar a quien nos quiere alejar de la verdad. Y debemos poner a Dios como nuestro libertador. No nos olvidemos de que en Cristo somos más que vencedores. Y la tercera pregunta que venía a mi cabeza es si sabemos quién va a librar esa lucha, ya que no es contra carne ni sangre. ¿Quién va a librar esta lucha? Es nuestro amado Salvador quien la libró y que ya venció y que derrotó el principado del demonio en la tierra. Es quien nos libra de la esclavitud del pecado, de las manos del diablo. Fíjense que acá Saulo, es quien él va a luchar. No es Sergio Paulo quien lo saca de su lado a Elimás. Es la verdad, es la palabra de Dios. Son los enviados de Dios quienes van a librar la lucha. Son ellos los que los rechazan, son los que los quitan de nuestro lado. Ahora nosotros debemos aceptar esto. En Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La lucha la dejémosla para Cristo. Él venció. Nosotros simplemente confiemos en Dios. Tengamos una relación íntima con el Señor. El Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestras luchas internas, conoce nuestras debilidades y Él va a suplir para ellas. Pero hay que permitirle. Elimás era un consejero y el guía de Pablo Sergio. El versículo 11, el apóstol Pablo los reprende. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. El que hace un tiempo, cuando habíamos visto el relato, había sido el consejero, el guía del procónsul, hoy estaba ciego. Quien era un mago, quien era un profeta, quien era poderoso al lado del procónsul, hoy estaba completamente derrotado. Fíjense de que este Elimás
que seguramente se debe haber creído muy poderoso. Imagínense estar al lado del procónsul y decirle, soy yo quien le dice qué hacer, soy yo quien le dice a quién matar, a quién atacar o a quién perdonar, porque ellos tenían la potestad de quitar la vida. Y seguramente esta persona era alguien influente en su vida. Él, con engaños, con mentiras, hacía que el procónsul siempre se equivoque. Y hoy, después de que Pablo presente la verdad, presente el poder de Dios, es completamente derrotado. Pero completamente. Tanto que buscaba quien le condujese de la mano. No era capaz de moverse por sí mismo. No era capaz de hacer nada. Porque estaba ciego, estaba derrotado, estaba completamente perdido. ¿Y quién lo derrotó? Al poderoso Elimás, al mago. ¿Quién lo derrotó? El poder de Dios, la verdad de Dios. La luz llegó y derrotó las tinieblas. Fíjense qué lindo es saber de que no somos nosotros quienes vamos a librar esas luchas, sino es el poder de Dios. Aprendamos a dejar todo en manos de Dios. Ahora, Dios tiene el poder para quitarlo de la tierra a este falso profeta, a este hijo del diablo. Pero ¿sabe qué? No lo hace y lo deja, por un tiempo lo deja así. ¿Para qué? Para que sirva de testimonio de que el poder de Dios fue superior. Él debería en algún momento reconocer de que fue derrotado por la verdad. Y de esa manera el poder de Dios se manifestaría quizás en otras vidas y hasta en la vida propia de Elimas. Queridos hermanos, aprendamos a tener una vida ordenada. Primero, como decía el apóstol, con oración, antes de emprender cualquier actividad. Oración, orar. Obediencia hacia los mandatos del Espíritu Santo, a los mandatos de Dios. Obediencia. Andate al lugar. Bueno, primero voy a orar y después voy a ir. Obediencia. Completamente en las manos de Dios, teniendo fe. Y siempre que tengamos la necesidad de accionar hacia la verdad, nos acerquemos, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. No importa dónde estemos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Debemos tener una vida plena, llenos del Espíritu Santo. Y debemos saber de quién nos hace vencedores. Es Cristo Jesús. Ya lo hizo en la cruz una vez y lo va a hacer cada vez que nosotros tengamos una necesidad en nuestras vidas. Dios esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Hasta aquí ha llegado mi mensaje. Cada uno en su hogar, espero que oren, espero que sepan identificar los Elimás que hay en nuestras vidas, reconocerlos y ponerlos bajo el poder de Dios, para que sea Dios quien los quite de nuestra vida. Sepamos reconocer nuestras debilidades y sepamos reconocer el poder de Dios. Alabada sea su palabra. Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias, hermano. Buenas noches.